Hola, en este video vamos a ver cómo preparar una escena con planos bidimensionales, pero en un espacio tridimensional, así como vemos en este ejemplo en pantalla. Y lo vamos a hacer partiendo de una composición de Photoshop. Para eso preparé entonces aquí esta imagen que descargué de manera gratuita de una página llamada FreePic. Esta página está compuesta por estas capas. Desde luego ustedes pueden preparar material su material personal. Y simplemente pues guardamos este archivo como un archivo PSD, un archivo de Photoshop. Eh, y listo, ya tenemos allí nuestro archivo PSD. Este es el resultado final del ejercicio que vamos a hacer acá. Como pueden ver, tenemos un espacio tridimensional y sobre este espacio hemos montado varias capas bidimensionales para producir el efecto que acabamos de ver. Listo. Entonces, para dar inicio, desde luego tenemos que importar el archivo PSD. Hago clic en las teclas o utilice las teclas Control I. Pueden hacerlo también desde el menú Archivo, Importar Archivo. O hacer doble clic en este espacio donde no haya ninguna carpetica ni ningún archivo. Aquí en el espacio que está vacío, doble clic y se abre la ventana de importar archivos. Selecciono ya mi archivo PSD, le digo importar. Y acá es importante que seleccionen la opción composición. Tienen que asegurarse de que diga composición, no footage. Si seleccionan composición o composición retain layer size, simplemente si tienen capas en su archivo PS que desbordan los límites del marco, es decir, que están más grandes que el lienzo, que el área visible de la imagen, no se las va a recortar, les va a mantener los tamaños originales de la imagen. En este caso, simplemente en composición, seleccionar composición no sirve. Le decimos OK y listo. Ya tenemos aquí importado nuestro archivo. Voy a organizarlo, lo voy a meter aquí en este carpetica. Así que le hago doble clic a este icono de composición. Lo que sucedió acá es que After Effects importó nuestro documento PSD, nos importó las capas. Aquí arriba podemos ver una previsualización de las diferentes capas que importó y nos las colocó en una composición. Una composición básicamente es esto, es un espacio de trabajo donde colocamos nuestras capas. Voy a hacer doble clic acá en este iconito de la composición y allí se abre el archivo PSD convertido a una composición de After Effects. Vemos que no hay ninguna diferencia entre el archivo original de Photoshop y el que tenemos acá en After. Se debe ver exactamente igual. Y aquí abajo vemos las capas que teníamos en Photoshop. También al igual que en Photoshop tenemos unos botones que nos permite prender o apagar cada una de las capas. Y al igual que en Photoshop podemos seleccionar cada capa y moverla en el espacio. Actualmente la podemos mover en la horizontal o en la vertical. Si miramos aquí abajo, en nuestra línea de tiempo, vemos que cada una de estas capas, al hacer clic en esta flechita, tiene una serie de propiedades. En este caso, unas propiedades de transformación, como la posición, la escala, la rotación, opacidad. Por ejemplo, acá en posición vemos que hay dos valores. Uno corresponde al eje X, es decir, al movimiento horizontal, y otro corresponde al eje Y, es decir, al movimiento vertical. Y todas estas capas tienen esas mismas propiedades. Un acceso rápido, un atajo, si quieren ver solo la propiedad de posición, pueden seleccionar la capa o las capas y oprimir la letra P. Y allí pueden ver solo las propiedades de posición para todas las capas seleccionadas. Entonces nuevamente vemos allí que tenemos dos ejes para mover nuestras capas, la horizontal y la vertical. Ahora, ya que queremos crear un espacio tridimensional, vamos a necesitar mover estas capas también en el eje Z, es decir, en el eje de profundidad, hacia adentro y hacia afuera.
Digamos que hacia lo lejos y acá cerca hacia nosotros. Para eso entonces seleccionamos todas las capas que queremos activar el modo tridimensional, es decir, a las que le queremos activar ese eje Z. La seleccionamos y venimos acá y hacemos clic en esta columna que dice 3D Layer, que tiene un cubito. Si le pongo el cursor encima del cubito, ahí me aparece el aviso 3D Layer. Permitir esta capa ser manipulada en 3 dimensiones. Simplemente le hago un clic a cualquiera de estas casillas y él automáticamente me la activa a todas las capas seleccionadas. Igual podría hacerlo una a una. Y una vez están ya todas las capas activadas en modo 3D, vean, voy a oprimir la tecla P para revelar las propiedades de posición. Ahora vemos que hay otro valor extra, que sería la posición en el eje Z. Entonces, tomemos por ejemplo este elemento central, que es el muchacho este con las gráficas circulares, y voy a mover en el eje Z. Entonces vemos cómo se acerca. Podemos tomar el fondo, la capa de atrás, el background en este caso, y lo enviamos hacia atrás. Aquí obviamente vemos que si enviamos hacia atrás el background, se va a hacer más pequeño. Es importante, ya que tenemos un espacio tridimensional, tenemos 4 capas en un espacio tridimensional, vamos a necesitar crear una cámara que nos permita definir el punto de vista desde el que queremos, digamos, grabar o representar esta imagen. Hagámoslo aquí rápidamente desde el menú capa, nueva, capa o layer, nueva cámara. Allí se abre una ventana solicitándome las propiedades de la cámara. Le puedo poner un nombre si quiero y le voy a dejar aquí un ángulo de visión de 50. Pongámosle ahí, número 50 y ok. Ahora vemos que aquí en nuestra línea de tiempo nos aparece una nueva capa. Esta vez no es una capa de un elemento gráfico, de un video ni de una imagen, es una cámara. Cuando yo tengo una cámara aquí en mi línea de tiempo, puedo venir acá arriba y seleccionar esta herramienta que me permite manipular esa cámara. Entonces le hago clic y puedo venir a hacer clic acá en el escenario y podemos ver cómo podemos mover la cámara orbitando alrededor de los elementos que habíamos importado previamente. Muy bien, entonces con el clic izquierdo, el clic normal, estoy orbitando y con el clic derecho puedo hacer un traveling, es decir, puedo moverme hacia adelante o hacia atrás. O un dolly también. Listo. Entonces ya que tenemos esta herramienta de cámara, podemos ubicarla de tal manera que podamos ver más fácilmente las capas. Podemos tomar las diferentes capas haciéndole un clic encima. Por ejemplo, voy a seleccionar esta capa de elementos, llamada elementos. Selecciono acá en la parte superior en las herramientas la flechita para quitar la herramienta de modificación de cámara y activar la herramienta de selección de capas. Y si ustedes se fijan ahí tengo seleccionada una capa y ahí me aparecen unos controladores. Puedo seleccionar estos controladores para mover esa capa en el eje Z. O también podría moverlos desde luego en el eje vertical, en el eje Y. O, por supuesto, en el eje X. Y de esa manera podemos empezar a ajustar nuestra composición. Así que yo voy a mover de pronto estos textos hacia adelante. De pronto muevo un poco más hacia atrás aquí este muchacho. Y bueno, tal vez allí ya está. Entonces ahora sí, coloquemos la cámara en la posición que queremos representar la imagen. Digamos que fuera aquí. O partamos de pronto aquí con una rotación. Pero de pronto yo creo que ese fondo ahora se ve muy pequeño. Puede verse interesante, pero digamos que quisiera que cubriera la totalidad del fondo del video. Pues puedo hacer clic aquí en la capa que quiero modificar. Abro sus propiedades y esta vez busco la propiedad de escala. Y voy a modificar su escala. Cambiando desde luego estos valores aquí numéricos.
Voy a incrementarlos. Puedo hacer simplemente un clic sobre un número y arrastro hacia el lado. Y allí incrementamos el tamaño de la imagen. De esa manera ya cubre la totalidad del fondo. Ya es decisión de ustedes si quieren cómo componen sus imágenes. Listo. Para darle un poco más también de profundidad a la composición, vamos a colocar una luz y le vamos a decir a estos elementos que proyecten sombras. La luz se crea de la misma manera que creamos la cámara. Vamos al menú de capa, decimos nueva, luz. Como pueden darse cuenta, aquí se pueden crear múltiples objetos. Podemos crear textos sólidos, que son básicamente colores planos, un plano de color simple. Cámaras, como ya hicimos, luces, creamos una luz. Y nuevamente me aparece una ventana de diálogo que me dice, bueno, qué nombre quiere ponerle a la luz, qué tipo de luz quiere, un spotlight, una luz de punto, que básicamente sería como un bombillo que ilumina para todos lados. Una luz spot es esta que crea un cono, que está dirigida en una dirección específica. La ambiental es una luz que llena todo el espacio, es una luz plana que cubre todo el espacio. La paralela es similar a la luz del sol, digamos. Bueno, en fin, seleccionemos la luz spot. Podemos colocarle un color si queremos. Nos aseguramos que esté activada la casilla de Cast Shadows o proyectar sombras. Tal vez por defecto acá este valor de la oscuridad de las sombras está en 100. Si quieren pueden variar esos valores. Yo la voy a colocar en 60. Y voy a colocar este valor de difusión, es decir, como que la sombra tenga los bordes difuminados, que no sea una sombra perfectamente contorneada, sino con bordes difuminados. Estos valores se pueden modificar después de haber creado la luz, así que no se preocupen si colocan un valor erróneo. Damos clic a OK y aquí vemos que se ha creado la luz. Voy a hacer clic derecho, tengo seleccionada mi herramienta de cámara y con el clic derecho puedo hacer zoom y aquí podemos ver nuestra luz. Así que selecciono nuevamente la flecha de selección y puedo mover mi luz hacia atrás o hacia adelante. Fíjense que cualquiera de estos valores que ustedes modifiquen aquí, es decir, cualquier objeto que muevan en la composición lo pueden mover acá interactivamente utilizando estas flechitas, o pueden desde luego ir a las propiedades de transformación y pueden modificar estos valores de manera numérica. Así que vamos a mover esto por ahí acá. Y ya pueden observar cómo ese cono de luz me deja unas áreas sombreadas en el exterior. Aquí podemos ver el cono, que indica más o menos la dirección en la cual se está proyectando la luz. Ahora, lo que no vemos es que estos elementos estén proyectando sombras contra el fondo. En After Effects es necesario activarle a cada uno de los elementos la opción de que proyecte sombras. Primero déjenme colocar la luz un poquito más hacia atrás. Ahí está, ya vemos que cubre completamente estos elementos. Listo. Entonces quiero que... Vamos a cerrar todas estas capas. Podemos reorganizar los elementos aquí simplemente haciendo clic y jalando hacia arriba o hacia abajo. Quiero que este elemento central proyecte sombras. Entonces entro a sus propiedades nuevamente, pero esta vez no quiero las propiedades de transformación, sino las propiedades de material. Estas propiedades de material solo aparecen si está activada la casilla de 3D. Así que voy a las propiedades del material y allá tengo una opción que dice Cast Shadows o proyectar sombras. Y aquí está. Entonces voy a apagarla un momento y la prendo y ahí ven la diferencia. Ahí está. Desde luego que si yo muevo la luz, la sombra se moverá acorde a la posición de la luz. Listo. Finalmente, ya podemos cuadrar la cámara en la posición que queramos. Voy a partir, digamos, de, no sé, hacer cualquier movimiento básico aquí de cámara. Selecciono mi cámara y abro sus propiedades de transformación porque voy a animar la posición de esta cámara. Así que, ¿qué debo hacer? Abrir las propiedades de transformación, busco la opción de posición, coloco la línea de tiempo en el primer
al inicio de la animación o en el punto donde yo quiera que empiece la animación de la cámara. En mi caso lo voy a poner al inicio del tiempo. Hago un clic en este iconito con forma de cronómetro y allí vemos que se pone azul. Y aquí en la línea de tiempo vemos que hay un nuevo objetico, un punto, que es un keyframe. Es decir, que estas propiedades de posición de este canal, de esta capa, de esta propiedad de posición, ¿sí?, van a quedar aquí grabadas en este punto. Luego yo puedo llevar la línea de tiempo hacia otro momento en el tiempo, la llevamos más adelante, en este caso al segundo 4, y voy a cambiar esas propiedades de posición. Simplemente voy a reubicar la cámara. Ahí está. Y After Effects, como ven acá, automáticamente me puso otro puntico, es decir, otro keyframe, que me está indicando que en este momento del tiempo, esta posición de cámara que acabo de acomodar va a quedar grabada acá. Entonces tenemos dos posiciones diferentes, una acá y una acá, y el programa automáticamente crea todos los intermedios, todas las posiciones intermedias, los in-between. Así que le vamos a dar aquí reproducir. After Effects empieza a cargar la animación en la memoria gradualmente. Ahí va marcando en verde cuando ya la animación está cargada. No la puede reproducir en tiempo real, ya que está haciendo todos los cálculos de luces y todas estas cosas. Y cuando ya está cargada, ahí ya la vemos correr en tiempo real. Listo, entonces, digamos, alguna serie de recomendaciones es, bueno, recomendaciones no, sugerencias. Acá tienen, por ejemplo, este pequeño menú donde dice cámara activa. Ahí está indicando que aquí se está representando la cámara activa. En este caso tenemos una cámara, que es la cámara 1, así que esa será la cámara activa. Pero acá tenemos unas posiciones predeterminadas. Una vista personalizada 1, una vista personalizada 2, una vista personalizada 3, la vista por atrás, no vemos nada porque el plano del fondo está tapando todo, la luz, todo, una vista superior, aquí vemos los planos, vemos la cámara, las luces, vistas laterales. Así que como ya tenemos, la cámara 1 ya está animada, ya no podemos usarla para mirar la escena por arriba y por abajo, ya que podemos, pues dañaríamos la animación. Entonces, si necesitan hacer algún ajuste, pueden pasarse, digamos, a la Custom View 1 o a la vista personalizada 1 y allí pueden moverse, mirar la escena por todos lados. De hecho, aquí pueden ver la cámara nuevamente y pueden hacer los ajustes que requieran. Por ejemplo, no sé, si quieren mover la luz un poco para arriba, para abajo, lo que sea, aquí pueden mover los ajustes. Finalmente se pasan de nuevo a la Active Camera o cámara 1, cualquiera de las dos. Como solo hay una cámara, pues son la misma.